Te están vendiendo SUVs japonesas como si todas fueran perfectas, pero en 2026 eso ya no es verdad. Y aquí viene lo incómodo. Una de las más recomendadas hoy no vale lo que cuesta. Otra está dominando en silencio sin que nadie la presuma. Y hay una que muchos defienden, pero pocos entienden realmente. Si estás pensando en comprar una SUV este año, este video te puede ahorrar miles o hacerte cometer un error bastante caro. ¿Por qué no? No todas juegan en la misma liga. Algunas te enamoran con diseño, otras con números y otras con promesas que suenan mejor en papel que en la vida real. Hoy vamos a ver las 5 SUVs más relevantes del momento, pero no como siempre. No es una lista bonita, es una verdad incómoda. Y quédate hasta el final, porque el puesto número 1 no es el que estás esperando. Esto es Autotech. Comencemos. Puesto número 5. Y aquí es donde empieza lo incómodo. La Toyota Corolla Cross 2026. Porque sí, tiene el logo correcto, tiene la reputación correcta, y mucha gente la compra pensando que está haciendo una jugada segura. Pero eso no siempre significa que sea la mejor decisión. A ver, empecemos por lo que sí hace bien. La Corolla Cross es, básicamente, una SUV construida sobre una base muy conocida. Mide alrededor de 4.46 metros de largo, 1.82 metros de ancho y cerca de 1.62 metros de alto, con una distancia entre ejes de unos 2.64 metros. Es más compacta que el resto de esta lista, y eso ya te dice mucho. No está pensada para impresionar, está pensada para encajar. Y en ciudad, eso se agradece. Es fácil de manejar, fácil de estacionar, no intimida, es de esas SUVs que cualquiera puede usar sin pensarlo demasiado. Pero aquí es donde empieza el problema. Cuando empiezas a compararla con las otras. En motores, ofrece un 2.0 litros atmosférico de aproximadamente 169 caballos con transmisión tipo CVT, y una versión híbrida que combina un motor 1.8 litros con sistema eléctrico para entregar cerca de 196 caballos en conjunto. Y aquí muchos dicen, ok, suena bien. Pero otra vez, el tema no es lo que dice el papel, es cómo se siente. Y la realidad es que la Corolla Cross no es rápida, no es emocionante y tampoco es particularmente refinada. Cumple. Y ya. La aceleración se siente correcta, la respuesta es progresiva, pero nunca te da esa sensación de esto si empuja que empiezas a notar en SUV sus mejor posicionadas. Y en carretera, cuando necesitas respuesta para rebasar o incorporarte, se siente más limitada de lo que muchos esperan. Ahora, hablemos del interior. Aquí Toyota juega a lo seguro. Materiales correctos, buena ergonomía, todo bien colocado, pero sin ese factor wow. Pantallas que cumplen, tecnología suficiente, pero nada que realmente destaque frente a lo que ya ofrecen otros en este segmento. Es una SUV que no te va a decepcionar, pero tampoco te va a sorprender. Y eso, en este nivel, empieza a ser un problema. Porque cuando subes el presupuesto, la expectativa cambia. Ya no quieres solo algo confiable, quieres algo que también se sienta bien, que responda bien, que te dé más por tu dinero. Y aquí es donde entra la gran pregunta que casi nadie hace. ¿Estás comprando la Corolla Cross porque realmente es la mejor opción, o porque es la opción más fácil de justificar? Porque Toyota tiene ese efecto. Te da tranquilidad. Te da confianza. Te da esa sensación de no me voy a equivocar. Pero eso no significa que estés comprando lo mejor que puedes por ese precio. Ahora, ojo. La versión híbrida sí mejora bastante el panorama. Es más eficiente, más suave en ciudad, más lógica si lo que buscas es consumo bajo y uso diario sin complicaciones. Pero incluso ahí, no domina. Hay opciones dentro de este mismo ranking que hacen eso mejor. Entonces empiezas a ver por qué está en este puesto. La Corolla Cross no es mala. De hecho, para mucha gente va a ser suficiente. Pero suficiente no es lo mismo que sobresaliente. Es la SUV racional. La que compras con la cabeza. La que sabes que no te va a fallar. Pero también, la que difícilmente te va a emocionar o hacer sentir que hiciste una compra realmente inteligente frente a lo que hay hoy en el mercado. Por eso está en el puesto número 5. Porque en un ranking donde todos tienen algo especial, ella simplemente cumple. Y lo que viene ahora, ya empieza a jugar en otro nivel. Puesto número 4. Y aquí, muchos no van a estar de acuerdo. La Mazda CX-5 2026. Porque si hay una SUV en esta lista que entra por los ojos, es esta. Mazda lleva años jugando a algo muy claro, hacer autos que se sientan más caros de lo que realmente son. Y con la CX-5 lo logra. Desde fuera, es probablemente la más elegante del grupo. Líneas limpias, proporciones bien logradas, ese diseño que no grita, pero impone. Mide alrededor de 4.69 metros de largo, 1.86 metros de ancho y 1.69 metros de alto, con una distancia entre ejes cercana a 2.81 metros. Es la más larga de este ranking. Y eso se nota.
Tiene más presencia, se ve más plantada, más seria, incluso da la sensación de ser un producto de un segmento superior. Y por dentro, confirma esa idea. Aquí es donde Mazda saca ventaja rápido. Materiales suaves, mejor insonorización, un diseño interior más limpio, más cuidado. Hay versiones que pueden montar pantallas de hasta 15.6 pulgadas, cuadro digital, sistema integrado tipo Google, audio premium. Te subes, y se siente caro. Y ese es su juego. Y lo juega muy bien. Pero ahora viene la parte incómoda. Porque la CX-5 2026 cambió algo que definía completamente su personalidad. En motores, mantiene un 2.5 litros atmosférico de 4 cilindros con alrededor de 187 caballos y unos 250 Nm, acompañado en algunos mercados por un sistema mild hybrid que mejora la eficiencia y suaviza la respuesta en ciudad. Transmisión automática de 6 velocidades. Tracción delantera o tracción total. Hasta aquí, todo correcto. El problema es lo que ya no está. El motor turbo. Y puede parecer un detalle, pero no lo es. Porque ese motor era el que hacía que la CX-5 no solo se viera bien, sino que también se sintiera diferente. Era rápida. Tenía carácter. Tenía esa sensación de empuje que no esperabas en una SUV de este segmento. Y eso desapareció. Ahora, el 0 a 100 km/h se mueve entre 8.8 y 10 segundos dependiendo de la versión. No es lenta, pero tampoco destaca. Y más importante, ya no emociona. La respuesta es suave, progresiva, refinada, pero le falta ese punch que antes la separaba del resto. Es como si Mazda hubiera decidido enfocarse completamente en el confort y la experiencia premium, sacrificando la parte divertida. Y eso cambia completamente cómo se percibe. Porque en un segmento donde muchas SUVs ya son cómodas, silenciosas y tecnológicas, necesitas algo más para destacar. Y la CX-5 ya no lo tiene tan claro. Ahora, seamos justos. No es una mala compra. De hecho, si lo que buscas es una SUV bien hecha, silenciosa, cómoda para el día a día y con una imagen aspiracional, sigue siendo una opción muy fuerte. Pero aquí es donde entra el conflicto. ¿Estás pagando por lo que realmente ofrece, o por cómo te hace sentir? Porque Mazda vende muy bien esa sensación de esto es casi premium. Y cuando la ves, cuando la tocas, cuando te subes, te lo crees. Pero cuando empiezas a analizarla frente a otras opciones, no es la más rápida, no es la más eficiente, no es la más espaciosa. Y aunque hace todo bien, ya no lidera en nada. Y eso, en un ranking como este, pesa. Es la más elegante. La que mejor se siente por dentro. La que más te hace pensar esto se ve caro. Pero también, la que perdió esa chispa que antes justificaba completamente su compra. Por eso está en el puesto número 4. Porque en este nivel, ya no basta con verse bien. Puesto número 3. Y aquí es donde muchos se sorprenden, o empiezan a entender de qué va realmente este ranking. La Subaru Forester 2026. Porque esta no intenta impresionarte. No tiene el diseño más llamativo, no tiene el interior más moderno, y definitivamente no es la que vas a presumir en redes. Pero, es probablemente la más honesta de todas. Y eso, en el mundo real, vale más de lo que parece. Primero, hablemos de proporciones. La Forester mide alrededor de 4.65 metros de largo, 1.82 metros de ancho y cerca de 1.73 metros de alto, con una distancia entre ejes de unos 2.67 metros. No es la más larga, pero sí es de las más altas. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque desde que te subes, notas algo que muchas SUVs modernas han perdido: visibilidad real. Ventanas grandes, posición de manejo elevada, sensación de control total de lo que pasa alrededor. No es casualidad. Subaru diseña pensando en uso real, no en showroom. Y eso se nota más cuando hablamos de lo que hay debajo del cofre. La Forester mantiene un motor 2.5 litros tipo boxer de 4 cilindros con alrededor de 180 caballos y unos 240 Nm. No suena impresionante. Y no lo es, si solo ves números. Pero el truco aquí no está en la potencia. Está en cómo entrega esa potencia. El motor boxer permite un centro de gravedad más bajo, lo que mejora la estabilidad, especialmente en curvas o en condiciones complicadas. A eso súmale la tracción total simétrica permanente, algo que Subaru no negocia. Aquí no hay versiones con tracción delantera. Todas son integral real. Y eso cambia todo. Porque mientras otras SUVs te hablan de eficiencia o diseño, la Forester te habla de control. Lluvia, tierra, caminos rotos, lodo, es donde esta camioneta empieza a brillar. No es la más rápida en línea recta. El 0 a 100 km/h ronda los 8.3 segundos. Pero cuando el camino se complica, es donde deja de importar quién acelera más. Aquí importa quién llega mejor. Y la Forester, en ese escenario, está por encima de casi todas. Ahora, hablemos del interior. Aquí Subaru sigue la misma filosofía: funcionalidad sobre espectáculo. No esperes el lujo de Mazda ni el despliegue tecnológico de otras.
Aquí todo está pensado para ser práctico. Espacio real para 5 pasajeros, excelente visibilidad y una de las mejores capacidades de carga del segmento. La cajuela puede llegar a unos 850 litros y superar los 2100 litros con los asientos abatidos. Eso ya es nivel familia, viajes largos, vida real. Y aquí es donde empieza el dilema. Porque la Forester no te enamora a primera vista. Pero con el tiempo, tiene todo el sentido del mundo. Entonces la pregunta es, ¿quieres una SUV que se vea bien, o una que funcione bien cuando de verdad la necesitas? Porque Subaru eligió su lado hace mucho. Ahora, seamos honestos. No es perfecta. El diseño puede sentirse conservador. La transmisión tipo CVT no es la más emocionante. Y en consumo, aunque cumple, no destaca frente a opciones híbridas más modernas. Pero todo eso pasa a segundo plano cuando entiendes para quién está hecha. La Forester no compite por ser la más bonita. Compite por ser la más confiable cuando las condiciones no son ideales. Y eso, es un valor que no todos necesitan. Pero el que lo necesita, no lo cambia por nada. Por eso está en el puesto número 3. Porque no es para todos. Pero para el usuario correcto, es probablemente la mejor decisión que puede tomar. Y lo que viene ahora, ya no es solo funcional. Ya empieza a mezclar lógica, con algo más. Puesto número 2. Y aquí, ya no estamos hablando de buenas opciones. Estamos hablando de decisiones inteligentes. La Honda CR-V híbrida 2026. Porque si hay una SUV en este ranking que prácticamente nadie critica, es esta. Y eso ya te dice mucho. No es la más llamativa. No es la más agresiva. No es la que vas a voltear a ver 2 veces en la calle. Pero es de esas que, mientras más la analizas, más sentido tiene. Empecemos por el tamaño. La CR-V mide alrededor de 4.70 metros de largo, 1.86 metros de ancho y cerca de 1.69 metros de alto, con una distancia entre ejes de unos 2.70 metros. Está perfectamente posicionada. Ni muy grande, ni muy compacta. Pero donde realmente destaca, es en cómo aprovecha ese espacio. El interior es de los más equilibrados del segmento. Buena calidad de materiales, diseño limpio, excelente ergonomía, todo está donde debe estar. No intenta impresionar con luces o pantallas exageradas, pero todo funciona. Y en el día a día, eso vale muchísimo. Espacio trasero cómodo para adultos, buena cajuela que ronda los 580 litros y una sensación general de amplitud que pocas logran sin volverse enormes. Pero ahora vamos a lo importante. El sistema híbrido. Aquí Honda hace algo muy interesante. Combina un motor 2.0 litros de ciclo Atkinson con 2 motores eléctricos para generar alrededor de 204 caballos en conjunto. No es el número más alto del segmento, pero la forma en la que entrega la potencia es lo que la hace especial. Porque no se siente como una híbrida tradicional. Se siente más natural, más inmediata, más fácil de manejar. En ciudad, prácticamente siempre estás en modo eléctrico o con apoyo eléctrico, lo que hace que la respuesta sea suave pero constante. Y en carretera, el sistema se adapta sin que tú tengas que pensar en nada. Es de esas SUVs que simplemente funcionan. Y lo hacen muy bien. El consumo se mueve en cifras bastante competitivas, normalmente entre 19 y 21 km por litro en uso combinado, lo que la pone en una posición muy fuerte para quien busca eficiencia sin complicarse la vida. Y aquí es donde empieza a construir su argumento. No intenta ser la más rápida. No intenta ser la más lujosa. No intenta ser la más aventurera. Pero hace todo bien, y lo hace de forma consistente. Y eso, en el mundo real, es exactamente lo que muchos buscan. Ahora, hay un detalle. Y es el motivo por el que no está en el puesto número 1. Porque aunque la CR-V híbrida es extremadamente completa, le falta ese factor dominante. Ese punto donde dices, ok, esta gana sin discusión. No lidera en consumo absoluto. No lidera en potencia. No lidera en tecnología. Pero siempre está cerca. Siempre compite. Siempre responde. Y eso la convierte en una de las compras más seguras que puedes hacer hoy. Pero no necesariamente en la más impactante. Es como ese alumno que saca buenas notas en todo, pero nunca es el mejor en una sola materia. ¿Es eso malo? Para nada. De hecho, para muchísima gente, es exactamente lo que necesitan. Porque elimina el riesgo. Y aquí volvemos a lo importante. La CR-V híbrida no te emociona. Pero tampoco te decepciona. Nunca. Y en un segmento donde muchas prometen más de lo que entregan, eso es más valioso de lo que parece. Por eso está en el puesto número 2. Porque es de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. Pero lo que viene ahora.
No es solo inteligente, es dominante. Puesto número 1. Y no es la más bonita. No es la más divertida. Y tampoco es la que más te va a presumir alguien en redes. Pero sí es la que, cuando juntas todo, simplemente tiene más sentido que las demás. La Toyota RAV4 híbrida 2026. Aquí es donde todo lo que venimos construyendo en el video se junta. Porque mientras otras destacan en algo, la RAV4 destaca en casi todo. Y eso, en el mundo real, es lo que termina ganando. Empecemos por la base. Mide alrededor de 4.60 metros de largo, 1.85 metros de ancho y 1.69 metros de alto, con una distancia entre ejes de unos 2.69 metros. No es la más grande, pero está perfectamente balanceada. Tiene presencia, se siente robusta, y sin ser exagerada, transmite esa idea de esto está hecho para durar. Y aquí Toyota juega muy bien. Porque no intenta venderte lujo, te vende confianza. Ahora, vamos a lo que realmente importa. El sistema híbrido. Aquí es donde la RAV4 empieza a separarse del resto. Combina un motor 2.5 litros de ciclo Atkinson con motores eléctricos para entregar alrededor de 226 caballos en versiones de tracción delantera y hasta 236 caballos en versiones con tracción total electrónica. Y si subes a versiones más avanzadas, incluso puedes encontrar configuraciones que se acercan o superan los 300 caballos. Pero más allá de los números, lo importante es cómo se siente. Es rápida, pero no de forma agresiva, de forma inteligente. La entrega de potencia es inmediata, lineal, constante. No hay tirones, no hay dudas. Solo responde. Y eso, en el día a día, cambia completamente la experiencia. El 0 a 100 km por hora ronda los 7 segundos en versiones con tracción total. Y eso ya la pone en un nivel donde muchas SUV versus más caras empiezan a incomodarse. Pero ahora viene lo más fuerte. El consumo. Porque aquí, directamente juega en otra liga. Puede moverse entre 20 y 23 km por litro en uso combinado. Y lo hace sin sacrificar espacio, sin sacrificar potencia y sin volverse complicada de usar. Ese es el punto clave. Porque hay SUV versus que consumen poco, pero se sienten lentas. Otras que son rápidas, pero gastan demasiado. La RAV4 logra ese equilibrio que parece sencillo, pero casi nadie consigue. Y ahí es donde empieza a dominar. Ahora, hablemos del interior. Aquí no vas a encontrar el lujo de Mazda, ni el minimalismo elegante de Honda. Pero si vas a encontrar algo que, después de un tiempo, vale más, funcionalidad bien pensada. Pantallas claras, controles físicos donde deben estar, buena ergonomía, espacio suficiente para 5 pasajeros y una cajuela que ronda los 580 litros. No intenta impresionarte. Intenta facilitarte la vida. Y lo logra. Ahora, seamos honestos. No es perfecta. El diseño puede sentirse conservador para algunos. La transmisión tipo CVT no es la más emocionante. Y la experiencia de manejo, aunque sólida, no es deportiva. Pero aquí es donde entra la diferencia. Toyota no está intentando hacerte sentir algo. Está intentando que no te equivoques. Y eso, en una compra de este nivel, pesa muchísimo. Porque cuando empiezas a sumar todo, consumo, potencia, confiabilidad, costo de uso, tecnología, versatilidad, es donde te das cuenta de algo. No hay otra que lo haga tan bien en conjunto. Y por eso, aunque no sea la más emocionante, es la que más sentido tiene, la que más gente debería comprar, la que menos probabilidades tiene de decepcionarte. Por eso está en el puesto número 1. Porque no gana por ser la mejor en algo, gana por ser la más completa en todo. Y al final, eso es lo que realmente importa. Y al final, todo esto se resume en algo muy simple. No se trata de cuál es la mejor en papel, se trata de cuál tiene más sentido para ti cuando la usas todos los días. Y ahí es donde muchos se equivocan. Ahora te toca a ti. Déjame en los comentarios cuál elegirías y por qué. Si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete a Autotech. También puedes unirte a la comunidad de WhatsApp escaneando el código QR en pantalla o con el link en la descripción. Es totalmente gratis. Y si quieres apoyar más el canal, puedes hacerte miembro. Tienes beneficios exclusivos. Y no te vayas, porque en pantalla te dejo 2 videos que te van a ayudar a tomar una mejor decisión. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente.